En la columna del día de hoy continuaremos con el tema de Venezuela. Venezuela, como me corresponde, se mantiene en un vilo económico que está generando algunos descontentos sociales por el tema del incremento salarial. El gobierno se mantiene en una posición firme, sin embargo, ha dejado algunas señales que de verdad dan mucho que pensar. Voy a los contextos. Como bien ustedes saben, Venezuela tiene la economía bloqueada gracias a las asesinas, inclementes, despiadadas y delincuenciales medidas que hace el imperio contra todo país que quiera extraerle de gratis o apoderarse de gratis de sus recursos, de su materia prima. Y bueno, ellos están tratando de legalizar sobre eso. También hay que hacerle un contexto, porque ustedes saben que aquí en el 2015 ganó una asamblea. De esa asamblea salió un loco que se autonombró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto apoyado por los Estados Unidos, y validaron ese proceso. Ese señor dilapidó en cantidad de dinero que fue autorizado por los Estados Unidos para autosustentar. Ustedes saben que ellos no hacen nada gratis, roban, dejan caer de la mesa, y eso es lo que ganan los pseudolíderes que se prestan para la traición a la patria. El hecho es que se reunieron esos factores de oposición. Por supuesto, todo esto anticonstitucional, o sea, un invento, pues, supuestamente un estatuto, lo que ellos llamaron el estatuto de transición, que no se acabará nunca, pues eso es casi que un virreinato. Y ahora hicieron un triunvirato, sacaron del poder al autonombrado, hicieron un acuerdo tripartito y se van a rotar 3 personas. Así, una cosa que nada más existe en los cuentos no sé, que sería, pues, no sé, de esta gente, pues, simplemente para robar. No hay niveles de comparación con este tipo de cosas, porque de verdad son sumamente rastreras. Y bueno, eso es lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Para los que creen que pactar con la derecha es una solución. En ese contexto, y lo digo porque aún hay bienes retenidos de Venezuela, Cisgo, el oro que hay en Inglaterra, dinero que nos debe la República de Paraguay, otro tanto que debe Brasil, y que bueno, su pretexto del bloqueo, pues, no, mira, simplemente tenemos problemas económicos, no podemos hacer transacciones porque por el bloqueo, etcétera, etcétera, sobre la cual se basan para no honrar deudas que tienen con la República Bolivariana de Venezuela o bienes que son de la República Bolivariana de Venezuela. Es necesario hacer ese contexto porque no se trata de poner en una diana al gobierno para hacer tiro al blanco, sino simplemente que ese es el contexto. Sobre eso hay un descontento porque hay un proceso de devaluación, lo que llaman el dólar paralelo al oficial. El gobierno decreta un precio sobre el dólar nacional y viene el dólar paralelo, hace un marcador por encima. ¿Cuál es el error desde la perspectiva de la gente? Bueno, que el gobierno debería obligar a que se rijan por el dólar nacional todos los comercios. Y el que quiera irse por el dólar paralelo, tú lo multas, lo cierras, le metes prisión, etcétera, etcétera.
porque si estamos en un periodo económico especial por el bloqueo, tú tienes que tomar medidas especiales. Y es ahí donde el pueblo dice, bueno, ¿dónde está el gobierno? Y ojo, estoy hablando no del pueblo que adversa naturalmente al gobierno, ya no sé si decirle revolucionario, pero resulta que hay gente afecta al chavismo, ojo con ese detalle, al chavismo, que de verdad, o sea, sin intenciones, porque no hay intenciones de estar cambiando gobierno ni nada por el estilo, simplemente estamos poniendo una posición firme en contra de las medidas económicas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el bloqueo persevera, bajo las declaraciones del mismo gobierno, la economía se ha activado. Y eso tiene implícito que si la economía se ha activado, es porque hay ingresos de divisas, para no ponerle el nombre. Y además se sabe que la producción de crudo ya no está en cero, como lo tuvimos en los últimos 3 años, bueno, sino ya se ha reactivado la industria petrolera a ciertos niveles, pocos, pero si se dicen chavistas, y es para seguir el ejemplo que hizo Chávez. ¿Qué hizo Chávez cuando llegó al gobierno en 1999? 1998, 1999, decretar la constituyente. No había dinero, dejaron las arcas vacías. Hubo que pedir prestado $1.000 millones para hacer pagos de los trabajadores. Es decir, la primera medida, además de decretar la constituyente, que fue el eje central de la promesa de nuestro comandante infinito Hugo Chávez, fue conseguir dinero para los trabajadores. Esa fue su primera medida, fue prioritario. Y luego, en el marco de la creación de las misiones, mientras buscaba reactivar la economía nacional, ojo, que no estaba bloqueada, porque apenas a 2 años de arrancar, tuvimos un golpe de Estado que costó más de 20.000 millones de dólares a la nación. Ese mismo fascismo con el cual algunos quieren negociar y hoy en día se tiran fotos cada ratico. No podemos olvidarlo. ¿Por qué no podemos olvidarlo? Porque esa es una derecha fascista. Y el fascismo es definitivamente y abiertamente los rostros de la derecha actual. Así de sencillo. Así que no se puede, al fascismo no se le convence sino se le derrota, mano. El hecho es que el comandante Chávez, luego de eso, ¿qué hizo? Hizo misiones, y a los que participaban en las misiones los empezó a colaborar con unas becas. Que recuerdo claro que la Fede Cámaras, que la empresa que reúne, que es la agrupación que reúne a los industriales de Venezuela, ellos decían, no, presidente, háganos llegar el dinero a nosotros. Y Chávez les dijo, no, porque yo necesito reactivar la economía. ¿Y qué reactiva la economía? El poder adquisitivo. Aumentar el poder adquisitivo, tú compras una camisa, un pantalón, ropa, comida, pagas pasajes, etcétera, etcétera. Que trajo como consecuencia, Venezuela tuvo un auge económico durante la primera década de este siglo verdaderamente envidiable. Ahora, la pregunta es si están entrando en esta situación, volviendo a nuestra época actual, si en esta situación están entrando recursos, caramba, la prioridad tiene que ser el ingreso de los trabajadores. Porque si bien es cierto que los sectores empresariales han colocado de su propio dinero y eso le ha dado la libertad de poner sus propios precios, neoliberalismo puro, también es cierto de que de ellos no es donde está saliendo el dinero, que le llegaría a la gente. Entonces la venta del petróleo hace llegar a la gente y tú alimentas el proceso productivo, todo el proceso, toda la cadena de comercialización. O sea, eso, yo no soy economista,
pero hay unos elementos básicos que ya han tenido resultados en Venezuela y es así de funcional. La indexación salarial es un tema sobre el cual yo les invito a conocer el fenómeno de Brasil. Cómo resolvió con la indexación salarial, y como lo digo, no es el hecho de la indexación salarial sola, junto con otras medidas regulatorias, pero que no tiene que ser un paquete de medidas restrictivas. Entonces, imagínense ustedes, porque hay que decirlo, tienen que saber qué es lo que está sucediendo en Venezuela, que los trabajadores los están haciendo ir en algunas empresas del Estado todos los días a trabajar, y con lo que ganan solo pueden asistir 15 días, y si no van a trabajar empiezan a levantar expedientes laborales, administrativos. Lo digo porque me consta, pues, o sea, no estoy inventando, ni fue un chisme ni un cuento, me consta, presencial. Solo que no quiero nombrar la empresa o el instituto. Pero eso está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos, o sea, se empieza a hacer una pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo? Estás aplicando medidas desde el Fondo Monetario Internacional, es decir, acabar con los gastos del Estado, despidiendo, acabando con la fuerza trabajadora de los trabajadores del Estado. Ese es el contexto que está en Venezuela. Y esas son las personas que están dirigiendo muchas de las instituciones y dependencias del gobierno. Es la situación que está pasando en Venezuela y es necesario que se sepa. Sobre eso han salido unos trabajadores de la educación a protestar. Por ahí intentaron criminalizarlo, salió un grupo de motorizados, afectos asalariados de un gobierno regional, a amenazar a los trabajadores que se sumaran a las protestas, a los maestros, cuya reivindicación es totalmente legal. ¿Cómo es que un gobierno que se dice revolucionario criminaliza la protesta por un acuerdo salarial cuando esa es una dinámica natural del socialismo, chicos? La reivindicación social y las luchas de los trabajadores. Entonces mandan a un delincuente, está amenazando a gente, porque es un delincuente. Entonces vean la combinación de un gobierno represivo, un gobierno neoliberal y la provocación de que los trabajadores se vayan de las empresas, así pues, así, despotismo puro. Es lo que está sucediendo en Venezuela. Supongamos que los ejemplos que yo estoy lanzando son ejemplos aislados. Bueno, pero por lo menos, hay que decirlo, están sucediendo. Hay muchas otras cosas más. Ahora el gobierno agarró y salió el domingo y dio unos bonos. Y el pueblo no quiere bonos. Podrá ser un alivio, pero el pueblo no quiere bonos. El pueblo quiere recibir un salario digno.